Hola, soy Camila Herrera y en este video les haré una descripción general de la columna vertebral, en concreto su forma, funciones y movimientos. En esta presentación vamos a seguir el siguiente esquema. Vamos a empezar explicando la forma de la columna vertebral, sus componentes, las regiones y la curvatura. Seguiremos con las funciones de la columna y discutiremos los movimientos de la misma, explicando la movilidad de cada región. Finalmente veremos 3 preguntas de examen y la bibliografía utilizada. La forma de la columna vertebral. Primero, la columna vertebral está formada por 50 huesos, 120 articulaciones, 23 discos intervertebrales y 33 o 34 vértebras. La columna tiene la estructura básica del tronco. Las vértebras de la columna se pueden dividir en 5 regiones. Las primeras 7 vértebras, empezando desde arriba, se clasifican como las vértebras cervicales. Las próximas 12 son las vértebras dorsales o torácicas. Las 5 siguientes son las vértebras lumbares. Luego tenemos 5 vértebras sacras y 4 o 5 vértebras coxígeas. Es importante destacar cómo las vértebras cervicales, dorsales y lumbares son libres, independientes unas de otras, separadas entre sí por los discos intervertebrales. Por el contrario, las vértebras pélvicas, las sacras y coxígeas, están soldadas entre sí y carecen de movilidad. Ahora vamos a hablar de la curvatura de la columna. A medida que vamos creciendo, la columna va desarrollando una curvatura. Esta curvatura es consecuencia de las sobrecargas que conllevan el sentarse y la posición erecta. En la imagen a la izquierda vemos 3 figuras distintas, cada una con una curvatura distinta. La curvatura D es la configuración definitiva de la columna. Esta no se alcanza hasta después de la pubertad. Podemos ver cómo se sitúa en parte por delante y en parte por detrás de la línea de gravedad. La línea de gravedad es la línea roja que podemos ver en la imagen. La curvatura E es la configuración de la columna en un niño de 10 meses. Las curvaturas ya están presentes, pero la línea de gravedad se encuentra por detrás de la columna. Finalmente, la curvatura F es la configuración de la columna en un niño de 3 meses. Las curvas apenas se están expresando. También podemos ver cómo cada curvatura corresponde a una región. En las regiones cervical y lumbar vemos una concavidad posterior. A esta se le conoce como lordosis y por esta razón se le llaman lordosis cervical y lordosis lumbar. Luego, las regiones dorsal y sacrocoxígea tienen una concavidad anterior, conocida como cifosis, por lo que en estas regiones tenemos cifosis dorsal y cifosis sacrocoxígea. Ahora vamos a hablar de las funciones de la columna vertebral. La columna vertebral tiene muchas funciones importantes. Principalmente tiene función de equilibrio, es un sostén estático y dinámico, sostiene el cráneo y sirve de protección. Específicamente, la columna sostiene la cabeza, protege órganos vitales, especialmente la médula ósea, ofrece estructura para la inserción de músculos de distintas regiones del cuerpo, permite la rotación para mejorar el campo visual y el campo de audición, condiciona los cambios posturales y finalmente actúa absorbiendo los impactos de choque. Finalmente, vamos a discutir los movimientos de la columna vertebral. Primero, vamos a discutir la movilidad de la columna cervical. La primera imagen demuestra la posición de la columna cervical en posición anatómica. El grado de curvatura cervical normalmente oscila entre los 2 y los 25 grados. Las demás imágenes demuestran los distintos movimientos que podemos hacer. Los movimientos de la columna están generalmente categorizados en 4: flexión, extensión, inclinación y rotación. En este caso tenemos 2 más, la retropulsión y la antepulsión, que son combinaciones de la extensión y flexión. Podemos llegar a unos 50 grados de flexión cervical y unos 75 grados de extensión cervical. En la retropulsión enderezamos la curvatura cervical y se considera como una flexión parcial. En la antepulsión, las últimas vértebras cervicales se flexionan para desplazar la cabeza hacia adelante y las superiores se extienden para mantener la vista orientada hacia el horizonte. En la inclinación alcanzamos unos 45 grados hacia los lados
Y finalmente, gracias a la movilidad de las columnas cervicales, somos capaces de rotar hasta alcanzar unos 90 grados. Ahora vamos a discutir los movimientos dorsales. En posición anatómica, las vértebras dorsales están dispuestas en una posición relativa de flexión que oscila entre los 20 y 50 grados. Los movimientos dorsales son más reducidos que los movimientos cervicales y lumbares, ya que están limitados por distintas razones, como por ejemplo, las costillas permiten cierto grado de inclinación y flexión antes de que choquen. También los músculos y ligamentos juegan un papel importante en los movimientos de la columna. Alcanzamos unos 45 grados de flexión, 25 de extensión, 20 de inclinación y 35 de rotación en el movimiento de la columna dorsal. Finalmente, tenemos la movilidad de la columna lumbar. Las vértebras lumbares son más móviles que las dorsales, pero se ven muy limitadas en la inclinación y rotación debido a las orientaciones de sus facetas articulares. Alcanzamos una flexión de 60 grados, una extensión de 35, una inclinación de 20 y una rotación que no se considera como pura de 5 grados. Aquí podemos ver las 3 preguntas de examen y subrayado en amarillo la respuesta correcta. Aquí tenemos la bibliografía de los documentos que he utilizado. Muchas gracias por su atención y si tiene alguna pregunta me puede contactar al siguiente correo.